Hola, mi nombre es Diana Secaida, soy estudiante de Psicología de la Universidad IEU. Les traigo un webinar acerca de la motivación y sensopercepción. Bien, pues creo que todos nos hemos preguntado qué es aquello que nos mueve, por qué hacemos lo que hacemos, por qué pensamos, cómo percibimos, qué son las emociones, cómo afectan las emociones, nuestras acciones, nuestras decisiones y por qué sentimos lo que sentimos, ¿no? Bien, pues estas preguntas no son nuevas. Desde los inicios el hombre ha venido cuestionándose, investigando, analizando el el por qué y cómo funcionamos. Y en este tema de la motivación, pues bien, les traigo algunas teorías clásicas, contemporáneas y una breve reseña, un resumen acerca de los antecedentes tanto de la motivación como de las sensaciones, de la percepción, que en suma vienen a formar esto que es la sensopercepción. Bien, continuaremos con lo que son los antecedentes históricos de la motivación, que se dividen en tres campos de estudio, iniciando con el filosófico. La motivación es una parte innata del hombre. Esto es lo que nos dice esta ideología, este campo de estudio, esta perspectiva filosófica. Y algunos de sus exponentes son los siguientes. Comencemos por Platón, que nos dice que la realidad va más allá de los sentidos. Y esa búsqueda de la verdad es la principal motivación. Por su parte, Aristóteles comenta que la motivación surge de la experiencia. Para Descartes, la conducta humana es fruto de un alma libre y racional, resultado de los procesos automáticos y racionales del cuerpo, donde la motivación surge tanto del alma como del cuerpo. Para Kant, la motivación es la suma de la experiencia y las sensaciones, producto del exterior. La corriente del positivismo nos dice que la motivación surge tanto de los instintos como de la experiencia. Por otra parte, otro campo de estudio o perspectiva es el fisiológico, donde nos presenta que la motivación proviene de los impulsos nerviosos generada por factores biológicos y cerebrales exclusivamente. Por último, el campo de estudio psicológico nos dice que voluntad implica elección, toma de decisiones y pensamiento, proporcionando la fuerza necesaria para iniciar, mantener y modificar una determinada tendencia o conducta. Claudia Pradas Gallardo define a la motivación como una energía que nos activa, mueve y orienta nuestros actos hacia un objetivo en concreto. Este motivo está relacionado con la satisfacción de nuestras necesidades como seres humanos. La motivación puede ser clasificada por su origen, objetivo, consecuencias o bien por su energía de surgimiento. De acuerdo al origen, puede ser extrínseca o intrínseca. Se dice extrínseca cuando el factor motivador es fuera del ser, fuera de la persona. Y pongo como ejemplo un trofeo, ya que es un objeto externo que yo lo quiero tener, yo lo quiero obtener, y entonces este me motiva a querer llegar, alcanzar una meta, un objetivo, lograr algo, porque yo quiero aquel trofeo. Es un motivador externo. Por otra parte, tenemos la motivación intrínseca, es decir, que no requiere de que entre en juego algún otro factor, sino que en sí mismo la persona encuentra una razón para realizar o tomar decisiones. Lo que la motiva está dentro de él mismo, ya sea porque quiere tranquilidad, porque quiere sentirse contento. El motivador es
interno, no interviene nadie más. Por otra parte, tenemos la motivación de acuerdo al objetivo, que puede ser positiva o negativa. Un objetivo positivo es cuando quiero obtener una recompensa. Un objetivo negativo es cuando quiero evitar algún estímulo negativo. Como ejemplo, para el primer caso, tenemos aquí unas estrellas. ¿Por qué unas estrellas? Bueno, porque es muy común, sobre todo en el preescolar, que las educadoras utilicen esta herramienta de otorgarles a los niños una recompensa, usualmente una estrellita, y el niño con el fin de obtener aquello, pues realiza, encuentra un motivador, una energía, un qué, un para qué, y hace pues bien lo que la maestra les pide hacer. Por otro lado, un objetivo negativo es cuando queremos evitar algo. Yo quiero evitar que me atropellen, por esa razón me fijo al cruzar una calle, ¿de acuerdo? Quiero evitar que quizás que perder mi trabajo. Quiero evitar, mi objetivo es evitar perder mi trabajo, por esa razón cumplo llegar temprano, ciertos lineamientos, porque quiero evitar alguna situación. Por otra parte, tenemos los motivadores de acuerdo a las consecuencias. Las consecuencias pueden ser personales o pueden ser sociales. Personales, aquellas que la satisfacción de una necesidad primaria del individuo es la consecuencia. Entonces, ponemos como ejemplo el satisfacer la sed. Es una necesidad primaria, por esta razón entra dentro de una consecuencia personal, porque es una necesidad personal. Entonces, bien. Ahora, por otra parte, tenemos lo que es la consecuencia social, que dice que la consecuencia es el logro de la satisfacción de la necesidad a través de otras personas. Es decir, que para yo conseguir aquello o mi motivador es, de alguna manera, implica a otras personas. Como ejemplo tenemos aquí el respeto, ¿sí? Entonces, yo quiero obtener respeto, pero el respeto es algo que no puedo obligar, es algo que viene a través de alguien más y por esta razón se considera como una consecuencia social. De acuerdo a la energía de surgimiento, puede ser centrada en el ego o centrada en la tarea. Decimos que es centrada en el ego cuando tenemos una necesidad de mantener la atención de los demás en nosotros. ¿Por qué? Por pura satisfacción, por elevar literalmente mi ego. Por esa razón dice que es centrada en el ego. Y por otra parte dice centrada en la tarea cuando mi motivación es que surge de la necesidad de ser mejor en un campo en concreto. O sea, simplemente yo quiero ser el mejor en un campo. No es precisamente porque busque llamar la atención, sino porque yo quiero ser el mejor. Entonces yo me enfoco en hacer lo que tenga que hacer para ser el mejor. Bien, estos son los 4 tipos de motivadores y sus subclasificaciones. En cuanto a los antecedentes de la sensopercepción, Platón también nos comenta que el alma posibilita la percepción. Aristóteles nos dice que los sentidos tienen un papel importante en la asociación de eventos e ideas. Para Descartes, el alma es un factor fundamental para la interpretación y relación con el mundo exterior. La corriente del empirismo nos dice que el origen de todo conocimiento se da en los sentidos y la experiencia. Para Locke, las ideas son producto de propiedades secundarias de los objetos. Müller menciona que las cualidades de la percepción no se deben a los objetos, sino a las vías sensoriales, brindándole toda la importancia a la fisiología. Como podemos ver,
tenemos ciertas palabras claves que son percepción, sentido, asociación, interpretación, experiencia. Todo esto en conjunto son los antecedentes, son las ideas base para la sensopercepción. Y es definida por Unai Asoposa como el proceso mediante el cual recibimos la información de los estímulos sensoriales a partir de nuestros sentidos para que pueda ser codificada y procesada después en nuestro cerebro y finalmente podamos generar una experiencia perceptiva consciente. ¿Vale? Entonces, estamos conjugando los sentidos con la interpretación, de ahí la sensopercepción. Las teorías de sensopercepción y motivación tienen tres perspectivas. De acuerdo con Naranjo, nos dicen que está la conductista, que enfatiza el rol de las recompensas o los reforzadores en la motivación. Por otro lado, la humanista recalca la importancia de las capacidades del humano para desarrollarse y la cognitiva enfatiza el poder del pensamiento. Una de las teorías pues es la de la activación, la cual sostiene que la motivación es una extensión neurofisiológica. De acuerdo con Rosero, el término arousal es sinónimo de activación. Para Arnaud menciona que la activación tenía una función motivacional energética, cuyo objetivo era preparar el cuerpo para la adaptación. Las teorías cognitivas inicialmente destacan que lo que el sujeto piensa, opina o cree respecto a lo que puede suceder es relevante para establecer lo que ciertamente ocurre. Aquí estamos ya entrando a lo que es una expectativa que posteriormente lo vamos a mencionar. Para Naranjo, el sistema cognitivo es el que recibe y envía información a los otros sistemas afectivo, comportamental y fisiológico y gobierna la conducta, poniendo en marcha o inhibiendo ciertas respuestas en función del significado que le da la información de que dispone. De acuerdo con Riverón, las teorías cognitivas envuelven el grado de aspiración, la disonancia, el fenómeno esperanza-valor. Y existen dos líneas de acción destacadas, por así nombrarlo, ya que las teorías, a la mayoría utilizan constructos denominados expectativas o bien un modelo dinámico conocido como disonancia cognitiva. La teoría de Tolman es una de las más relevantes. Define la conducta no por sus propiedades físicas, sino por su significado funcional. La conducta tiene la característica de estar direccionada a determinados objetivos o metas específicas. Lo básico de la conducta tiene que ver con la particularidad de su carácter propositivo y su carácter cognitivo. Llamó a su teoría de la expectancia. La teoría refiere que hay componentes cognitivos llamados expectativas, con la función de motivar a una persona a encaminarse a ciertas metas u objetivos. Por otro lado, tenemos a las teorías homeostáticas de la motivación. Según Riverón, las teorías homeostáticas indican que la conducta se genera debido a una falta de equilibrios fisiológicos. Las teorías explican que las conductas con desequilibrio psicológico o mental producidos por emociones o enfermedades implican una disminución en la atención que restablece el equilibrio, de tal manera que se considera a la homeostasis esencial para la conservación de la vida.
La teoría de la discrepancia cognitiva de Festinger explica que existen diversos tipos de elementos desequilibrados que actúan como disonantes, provocando que la persona entre en un estado de tensión. Con el fin de evadir dicha discrepancia, el desequilibrio aparece después de haber hecho una elección y se presenta incongruencia entre lo que creemos y lo que hacemos. Entonces, esta teoría nos viene a mostrar precisamente ese conflicto que luego podemos llegar a tener cuando tomamos una decisión y no encontramos ese punto de equilibrio, esa coherencia entre lo que pienso y lo que hago. La teoría de la motivación hacia los logros tiene influencia tanto externa como interna, ya que está enfocada al cumplimiento de un objetivo, de tal forma que se tiene tanto satisfacción por el esfuerzo como por el reconocimiento que se recibe. También tenemos la teoría de la equidad de Adams. Habla de la percepción que tiene la persona sobre su trato justo. Resulta ser influencia ya sea para motivarla o para desmotivarla. Esta teoría nos presenta la situación o tiene la idea de que cuando somos personas valoradas, un ejemplo claro en las áreas de trabajo, una persona bien valorada, su trabajo reconocido, remunerado, es una persona que va a tener un alto rendimiento. En teoría así debería de ser, sí, basándonos en esta teoría de la equidad. Sin embargo, y de manera muy lógica, una persona al no ser valorada, al no tener una retribución correspondiente al trabajo que realiza, pues se va a sentir sin ganas, y es una respuesta lógica del organismo. Y esta teoría de la equidad, eso es lo que nos explica. La teoría de muestreo de estímulos trata al aprendizaje y a la ejecución como procesos probabilísticos. De tal manera que la probabilidad de ocurrencia de una respuesta surge de la relación entre el número de elementos condicionados entre el número de estímulos efectivos y lo representa con la fórmula R de K igual a X sobre S, donde RK es la respuesta probable de ocurrencia, S son el número total de estímulos y X el número de elementos que están condicionados. Por otra parte, tenemos en las teorías clásicas de la emoción. La teoría de James Lange es una de ellas. Por su parte, James nos dice que las emociones implican la musculatura voluntaria. Y por su parte, Lange basa su teoría en los cambios de los músculos involuntarios. De tal manera que la teoría James Lange une estos dos conceptos, de tal manera que así como las emociones implican a los músculos voluntarios, implican también a los músculos involuntarios. Nos dice que los cambios corporales siguen directamente la percepción del estímulo y nuestra sensación de los mismos cambios que ocurren es lo que se conoce como emoción. Se entiende que existe una retroalimentación sensorial explicando la experiencia emocional. La teoría de Cannon o cerebrocentrismo nos dice que las emociones implican percatarse, por lo tanto, se consideran eventos de la conciencia y se da a partir de estímulos externos. La teoría de Watson clasifica los hábitos o respuestas de la personalidad en respuestas corporales, verbales o emocionales. Las primeras corresponden a la musculatura estriada que integra la organización de hábitos o respuestas corporales explícitos o motores. Las emociones son reacciones viscerales donde intervienen determinados órganos. Con respecto a las respuestas verbales,
son propias del lenguaje y del pensamiento, y en cuanto a las emocionales, sostenía que la conducta precede a la emoción. Las emociones son reacciones corporales a estímulos específicos en las que la experiencia consciente no es esencial. Declara como emociones básicas el amor, la ira y el miedo. Otro teórico importante dentro de las contemporáneas es Plutchik. Este personaje nos dice que las emociones no son buenas ni malas en sí mismas, sino que todas son necesarias y presentan funciones concretas que promueven la supervivencia y la adaptación. Aquí nuevamente regresamos a lo que es precisamente el tema de supervivencia y adaptación, que implica de alguna u otra manera la satisfacción de necesidades, obviamente de inicio primarias. La aportación más importante es la rueda de las emociones. Aquí tenemos una flor que tiene en cada pétalo una emoción y que en la parte central es más intenso el color porque son emociones de donde se tiene una mayor excitación, a diferencia de las que se van alejando del centro en el que la coloración va cambiando. Y la unión, o cuando entran en juego dos de las emociones que aquí se presentan, pues generan una nueva emoción, como lo presentamos a continuación. Las emociones también tienen sus antagónicos. La alegría con la tristeza, la confianza con el asco, el miedo con la ira, la sorpresa con la anticipación, la tristeza con la alegría, asco con la confianza, la ira al miedo y la anticipación a la sorpresa. Y al unirse me van a formar una emoción que le llamamos emoción compuesta. Ejemplo, alegría más confianza me va a dar como resultado amor. La tristeza más el asco me va a dar como resultado remordimiento. Y así tenemos 3 diadas de emociones que generan emociones nuevas. Y bien, precisamente al conjugarse estas emociones, también en nuestro cuerpo o nosotros vamos a reaccionar, vamos a tener una respuesta, de tal manera que se dan lo que son las conductas de supervivencia. Ejemplo, la defensa, que es protección, que es huir. ¿Sí? Cuando yo tengo miedo, tengo terror, lo que hago es tratar de huir, tratar de correr. Eso es lo que nos va a generar una conducta de defensa. Una conducta de destrucción, cuando hay ira, cuando hay rabia, queremos romper, queremos deshacer, entonces provoca destrucción. La incorporación está generada por la confianza. El rechazo como respuesta a un material dañino generada por el asco, ¿sí? La reproducción se genera en la unión de la alegría y el placer. La reintegración por la tristeza y el dolor. Entonces, pues hay un proceso de reconstrucción de la persona, de reintegración. La exploración es cuando tenemos curiosidad, mezclamos la curiosidad con el juego y bueno, queremos explorar, es algo muy natural en la infancia sobre todo. La orientación como respuesta a lo desconocido, generada por la sorpresa. Y tiene estos 10 postulados en el que dice que existen como fenómeno en todo animal y estado del desarrollo. Evolucionan expresándose de diferentes formas en cada especie. Estamos hablando de las emociones. Se adaptan para asegurar la supervivencia de los organismos en su entorno. Conservan patrones o rasgos comunes en todas las especies, a pesar de las diferentes formas de expresión. Son reducidas en número en cuanto a su calidad inicial y estado físico. Se combinan dando lugar a una amplia gama de emociones compuestas o derivadas.
son antagónicas o pueden ser conceptualizadas en pares de dos polos opuestos. Son hipotéticas, de manera que su experiencia y características solo pueden deducirse. Se asemejan, ya que implican diferentes grados de similitud entre ellas, y se intensifican, pudiendo experimentarse en diversos niveles de excitación o irritabilidad. Por otra parte, tenemos la teoría de Mandler. Nos dice que la emoción está completamente ligada a la actividad neuronal que actúa de forma directa sobre el sistema nervioso autónomo. Tiene tres componentes fundamentales que son la activación, interpretación cognitiva y la conciencia. Nos dice que la emoción está completamente ligada a la actividad neuronal que actúa de forma directa en el sistema nervioso autónomo. Y bien, pues esta unión de estos tres componentes nos va a dar como resultado la experiencia y la conducta emocional. La teoría de Issa nos dice que las emociones tienen funciones sociales, facilita la comunicación a través del feedback facial, las cuales regulan la forma en que los demás van a respondernos. ¿Sale? De manera natural tenemos 7 emociones básicas y eso es que, ¿por qué no solo acerca de ese feedback o de esa retroalimentación? Porque ante una situación es muy común y de manera muy natural hacemos ciertos gestos que independientemente de la raza, independientemente de lo que sea, podemos ligar ciertas expresiones de nuestro cuerpo a emociones específicas. Estas son algunas de las emociones básicas. Bien, la sensopercepción tiene conceptos básicos. De acuerdo con Vargas, la percepción es un proceso cognitivo de la conciencia que consiste en el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que intervienen otros procesos psíquicos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Es biocultural, ya que las experiencias sensoriales interpretan y consiguen significado por medio del modelamiento de las normas culturales e ideológicas particulares aprendidas desde la infancia. ¿Sí? Entonces, esta última parte es importante porque nos habla de ser bioculturales, que obviamente nuestra forma de actuar va a depender, o la percepción que vamos a tener acerca de lo que se presente, depende mucho del significado que nosotros tenemos y vamos a tener una influencia del medio en el que crecimos, de las ideas bajo las que crecimos. Todo ello va a afectar de alguna u otra manera. Continuando con los conceptos básicos, la sensación es el proceso en el que la estimulación de los receptores sensoriales produce impulsos nerviosos que representan las experiencias internas o externas del cuerpo. ¿Sale? Entonces, obviamente, al hablar de sensación estamos hablando de los sentidos. Esos receptores sensoriales, pues, son esas terminales conectadas a nuestros sentidos y que van a representar precisamente esas experiencias internas o externas que tiene el cuerpo. Por último, como conclusión, para que pueda existir una experiencia psicológica se debe sentir y percibir. Este proceso integra y vincula la información aprendida, por lo que las sensaciones obtienen significado al ser interpretadas e identificadas como las particularidades de las cosas, según las sensaciones de objetos o eventos conocidos en el pasado, tanto de manera particular como por las experiencias en sociedad. Es decir, que hay varios factores que a lo largo de nuestra vida nos brindan ciertas experiencias
y que van a afectar la forma en la que nosotros percibimos. Pues bien, esto fue todo. Los dejo con las referencias que utilizamos y espero que les haya gustado.